De la colonia a la nación, la descolonización de Asia y África. Durante siglos, vastas regiones en Asia y África estuvieron bajo el dominio de potencias coloniales europeas, imperios que trazaron fronteras, impusieron lenguas y explotaron recursos sin considerar las voces de quienes habitaban esas tierras. Pero a lo largo del siglo XX, un cambio profundo comenzó a gestarse. Pueblos enteros se levantaron para reclamar su libertad, identidad y su soberanía. Este es el viaje de la descolonización, una lucha marcada por el coraje, la resistencia y la esperanza de construir un nuevo futuro. Bienvenidos a este documental. Tras la Segunda Guerra Mundial, las metrópolis coloniales quedaron debilitadas y surgieron movimientos nacionalistas en Asia y África. A partir de los años 1940-1950, muchas colonias exigieron y obtuvieron su independencia. En Asia, el proceso se inició antes. Por ejemplo, con India en 1947, Indonesia de 1945 a 1949, o también Vietnam de 1945 a 1954. Y en África culminó hacia 1960-1970. Por ejemplo, con países como Argelia en 1962 o Sudáfrica en 1994. Según ACNUR, en junio de 2018, en África la descolonización se produjo entre mediados de los 50 y 1975, con frecuentes conflictos armados y revoluciones, por ejemplo en Kenia, Angola o Argelia. Estos procesos compartieron causas comunes, como el expansionismo del nacionalismo, el debilitamiento de Europa tras la guerra o presiones internacionales, y también consecuencias similares como la creación de nuevos estados, el cambio de fronteras, conflictos post-independencia, entre otros. El fin de los imperios coloniales también abrió paso a políticas propias de desarrollo. Por ejemplo, ¿sabían que Vietnam redujo su pobreza extrema del 45% en 1992 a solo el 1% en 2024? Es Vietnam Plus BN esta información siendo proporcionada por la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Hanoi, Ramla Khalil, avanzando notablemente en los ODS número 1, el cual pretende acabar con la pobreza a nivel nacional, siendo esto propuesta por la ONU. Ahora que ya sabemos el contexto de la época, entremos en profundidad con respecto a los países mencionados. Iniciemos por el lado de los asiáticos. ¿Sabían que Ho Chi Minh leyó la Declaración de la Independencia en Vietnam el 2 de septiembre de 1995 en Hanoi, tras más de 80 años de colonización francesa en Indochina? Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó Vietnam, o sea, de 1940 a 1945. Esta información histórica fue proporcionada por la Academy Lab en 2025. Al rendirse Japón, el líder comunista Ho Chi Minh proclamó la independencia de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945, sucediendo al imperio colonial y al emperador exiliado inmediatamente después de esto. Sucedió la Primera Guerra de Indochina, que sucedió en 1946 a 1954, entre Francia y el Viet Minh, las fuerzas armadas independistas de Ho Chi Minh, y en 1954 el ejército de Vietnam derrotó definitivamente a los franceses en Bien Dien Bu, forzando los acuerdos de Ginebra que dividieron Vietnam en dos zonas, trayendo como principal consecuencia de esta división que se dividió en norte y sur, que el norte tenía ideologías comunistas y el sur con ideologías pro-occidentales, siendo esta división el preludio de la Guerra de Vietnam, que ocurrió de 1955 a 1975. El conflicto del sudeste asiático se convirtió en escenario de la Guerra Fría, con Estados Unidos apoyando al sur y la URSS apoyando al norte. Pero Vietnam se transformó en un estado comunista unificado, avanzando en las ODS, y bueno, puedo decir que su situación actual es más reconfortante. Desde 1986 implementó reformas del mercado y ha logrado crecimiento económico sostenidos. Ha mejorado indicadores de salud y educación, erradicando la pobreza extrema, avanzando en ODS como el fin de la pobreza y educación de calidad. Sin embargo, también mantiene un gobierno de partido único y tensiones ocasionales, por ejemplo, con China. La independencia vietnamita ejemplifica una descolonización impulsada por el nacionalismo y la guerra entre sus diferentes partes internas, con modificación de fronteras internas ya mencionadas, como el norte y el sur, y un fuerte impacto global, o sea, en la Guerra Fría. Cambiando de enfoque, tenemos a África, donde se me hace interesante el dato sobre que Nelson Mandela
nos indica que fue el primer líder histórico del ANC, el Congreso Nacional Africano, y el primer presidente democrático en Sudáfrica, de que se convirtió de 1994 a 1999. ¿Conocían ustedes este dato? Por otro lado, a diferencia de otras colonias, Sudáfrica obtuvo su independencia formal de Gran Bretaña en 1931 con el Estatuto de Westminster, ley del Parlamento del Reino Unido que reconoció la independencia de los dominios del Imperio Británico y se convirtió en república en 1961. Sin embargo, los prejuicios sociales no desaparecieron. La minoría blanca instituyó en 1948 el apartheid, que según la Real Academia Española, el 23 de junio de 2018, se refiere a un sistema legal de segregación racial que privilegiaba a los blancos africanenses, mientras que la población negra, que representaba el 70% del total, fue relegada a homelands, batustanes, o sea, estados nacionales de facto para la población negra, los cuales no eran reconocidos internacionalmente, siendo desconectados y perdiendo derechos de ciudadanía en Sudáfrica. Sin embargo, entre 1960 y 1994, el apartheid fue duramente combatido internamente, luchas del ANC y del líder Nelson Mandela e internacionalmente. Pero después de mucha presión interna y externa, el presidente Klerk liberó a Mandela en 1990 y se negociaron reformas. En 1994 se llevó a cabo las primeras elecciones multirraciales, resultando en la victoria del ANC y con Mandela como presidente. Esto significó el fin de la segregación racial como herramienta estatal. Y según el Instituto de Relaciones Internacionales o la UNLP en 2015, se proporcionó esta información y el comienzo de la transición de Sudáfrica a ser más democrática. No obstante, también se generaron consecuencias en esta situación, ya que tras 46 años en el apartheid, Sudáfrica logró la reconstrucción constitucional y en 1996 se adoptó una nueva Carta Magna igualitaria y se estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 1995 a 1998 para abordar abusos pasados. Sin embargo, el país heredó una enorme desigualdad socioeconómica. Al llegar Mandela al poder en 1994, debió enfrentar la pobreza urbana, el desempleo y la precariedad de servicios heredados del régimen anterior. Pero, ¿podemos decir que el continente africano aprendió de sus errores y es mejor en la actualidad? Bueno, Sudáfrica es hoy una democracia constitucional con una fuerte economía africana y ha progresado en indicadores sociales, mejoras en educación, acceso sanitario y el empoderamiento de la población negra. Sin embargo, permanecen entre las sociedades con mayor desigualdad del mundo. La brecha de ingresos es muy amplia y enfrenta desafíos de seguridad y empleo, afectando a las ODS 1, 8 y 10. El legado del apartheid, o sea, la segmentación espacial o la segregación educativa, sigue influyendo. Este caso de descolonización nos ilustra una descolonización interna. No fue una dominación de un poder foráneo, sino del propio legado colonial, o sea, en este caso la dominación blanca, y su abolición requerido de intereses, luchas civiles y acuerdos políticos. También muestra cómo el fin del colonialismo abrió espacio para nuevos derechos humanos y metas de desarrollo, aunque no resuelva automáticamente todas las disparidades económicas. Ya después de analizar estos casos de descolonización en estos continentes, puedo decir que las causas comunes que ayudaron a sus procesos de descolonización fueron la debilitación de las potencias europeas tras la Segunda Guerra Mundial, junto a un auge del nacionalismo en las colonias que fueron motores clave. Organismos internacionales como la ONU y la presión de Estados Unidos y la URSS promovieron la autodeterminación. Y además también hubo factores internos como la desigualdad colonial, la explotación económica y deseos de reforma social, por ejemplo en Argelia y Sudáfrica, que impulsaron esta búsqueda de la independización. Pero no solo eso, la mayoría de procesos independistas implicó modificaciones en sus fronteras, o sea, reorganizar sus territorios. India por su parte sufrió la división política más dramática, o sea, la creación de India y Pakistán. Y como menciona Paul R. Brass en 2003, esta división hubo entre 200.000 y 2 millones de muertos registrados en el genocidio entre estas religiones. Vietnam quedó temporalmente partida en norte y sur, Argelia mantuvo la mayoría de sus fronteras coloniales, pero perdió su estatuto de la metrópolis, y en África se redibujaron decenas de estados al independizarse cada colonia.
En Sudáfrica, la retirada del colonialismo no alteró fronteras, pero se desmanteló la distribución interna racista, o sea, los batustanes comentados anteriormente. Y en Asia, la frontera entre China y Rusia ha sido objetivo de acuerdos para delimitar los límites y ha sido un tema de interés para las relaciones estratégicas de ambos países. O también podemos comentar la frontera entre China e India, que atraviesa la cordillera del Himalaya y ha sido objeto de disputas territoriales y de conflictos a pesar de las relaciones diplomáticas y económicas. La disputa territorial persiste. Sin embargo, no debemos olvidar algo tan importante como los avances en las ODS en estos continentes y sus países. Bueno, la descolonización habilitó a nuevas naciones a fijar sus agendas de desarrollo. Algunos progresos actuales reflejan cambios iniciales. Vietnam redujo drásticamente la pobreza, India amplificó la analfabetización y cobertura sanitaria, y Sudáfrica expandió la educación básica que tenían tras 1994. Sin embargo, muchas de estas sociedades luchan todavía por alcanzar plenamente las metas de los ODS, por ejemplo la pobreza cero o la desigualdad, debido a los legados coloniales de desigualdad o dependencia económica que mantienen. En conjunto, los casos estudiados ilustran cómo la independencia política fue el primer paso para reformas socioeconómicas, pero la deuda colonial requiere esfuerzos sostenidos para lograr un desarrollo inclusivo. En conclusión, puedo decir que la descolonización de Asia y África fue un proceso histórico complejo que transformó el mapa político mundial en el siglo XX, impulsada por el debilitamiento de las potencias coloniales tras la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de los movimientos nacionalistas y las nuevas condiciones geopolíticas. También la lucha por la independencia adoptó múltiples formas, desde la resistencia pacífica en India hasta las guerras de liberación como en Vietnam y Argelia, o también las transiciones internas como en Sudáfrica. En la mayoría de casos, la independencia no supuso un punto final, sino el inicio de un difícil camino de reconstrucción nacional, dejando profundas huellas sociales, económicas y culturales en el proceso, aunque también los estados surgidos enfrentaron enormes desafíos como la pobreza o los conflictos étnicos y también la dependencia económica. Sin embargo, también podemos mencionar que lograron avances significativos en estos tiempos, como el desarrollo humano, que refleja algunos indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, mejorando en la educación, la salud y la reducción en la pobreza, y la amplificación de sus derechos. Comprender la descolonización nos permite analizar no solo el pasado imperial y sus efectos, sino también las raíces de muchos desafíos actuales en el mundo postcolonial. Este estudio es clave para interpretar la geopolítica contemporánea y valorar la importancia de la soberanía, la justicia social y el desarrollo sostenible. Espero que este documental haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.